nuevamente. Algunas aclaraciones previas antes de arrancar, mientras Daniela viene, que está afuera cumpliendo con un compromiso, pero ya iniciamos el panel con ella. Aclaraciones importantes respecto de algunas cuestiones que fueron preguntando. Ahí en el ingreso hay un QR que tiene Wi-Fi para aquellos que por ahí no están teniendo señal, porque en el salón no hay tanta señal de celular, así que el que necesite Wi-Fi puede escanear ese QR y acceder a Internet. Por otro lado, respecto de las acreditaciones, que muchos preguntaban en el ingreso, con este QR, ustedes, haciéndolo en este momento, van a estar por acreditados por haber llegado e iniciado el Congreso. Luego, como saben, este Congreso tiene una certificación gratuita de 8 horas intensivas que brinda OCEDIC. Pero para poder acceder a esa certificación de 8 horas, ustedes van a tener que realizar un triple escaneo. ¿Se entiende? Uno en el inicio, ¿está claro?, del Congreso, que es ahora. Uno cuando se vuelve del almuerzo libre, a eso de las 3 de la tarde. Y otro en el final del Congreso. Con ese triple chequeo van a poder acceder, completando obviamente el formulario, a la certificación de 8 horas del Congreso. Bien. Bueno, para dar inicio, vamos a nombrar brevemente todos los paneles que vamos a tener en el día de hoy. Durante la mañana va a haber 2 paneles. El primero, en el cual va a exponer Daniela Dupuy sobre la situación internacional de las infancias en redes. Y luego va a continuar el doctor Matías Bocaris, que es fiscal especializado en cibercrimen de la ciudad de Rosario, que nos va a hablar sobre investigación, desafíos procesales y juicio oral. Luego del almuerzo, que va a ser a las 13 horas, y a las 15 vamos a volver y le vamos a pedir por favor puntualidad, van a exponer Marcelo Teperín y Maximiliano Macedo, quienes son peritos especializados en la temática y van a hablar sobre herramientas procesales e informáticas en casos digitales, para concluir en el último panel de la tarde con el doctor Rubén Chaya, quien va a exponer sobre litigación, inteligencia artificial y evidencia digital. ¿Está bien? Ahora, para iniciar el Congreso, vamos a invitar, obviamente, a la doctora Daniela Dupuy a que pase a exponer. ¿Puedes hacer de parada? ¿Sentada? ¿Parada? No, parada. Bueno, parada. Bueno, la voy a presentar brevemente. Primero que nada, Dani, es un placer enorme tenerte acá en Paraná, en esta provincia, y ser yo quien te presenta, así que un honor. Daniela es fiscal coordinadora de la unidad especializada en delitos y contravenciones informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, directora de la Diplomatura Internacional en Ciberdelincuencia y Tecnología Aplicada a la Investigación Criminal de la Universidad Austral y Abad Oliva de Barcelona, directora del Observatorio en Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Universidad Austral, doctorada por la Universidad de Sevilla, España, y profesora de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Austral. Como adelanté anteriormente, ella va a exponer sobre la situación internacional de las infancias en redes, modalidades delictivas, inteligencia artificial e investigación. Le damos la bienvenida y que comience con su panel. Bueno, muchas gracias. No saben la alegría para mí, para el OCEDIC, que es estar aquí en Paraná, Entre Ríos. Yo tengo un cariño especial con Paraná porque le contaba a los entrerrianos que yo venía a jugar al hockey al Club Estudiantes desde mi club de Buenos Aires, así que siempre me encantó esta ciudad. Cuando Pedro Fontaneto nos ofreció este lugar, a quien agradezco porque todo esto es gran parte por el gran trabajo que él hizo aquí, con el gran apoyo de los miembros del Tribunal Supremo, del Instituto Alberdi, a cargo de Susana Medina, y realmente, bueno, Colegio de Abogados, Fiscalía General, Facultad de Tecnología, perdón si me olvido de alguno, pero sé que muchos nos han ayudado a los OCEDIC a venir acá y estar con ustedes compartiendo esta jornada. La verdad es que se nos ocurrió
este año unirnos, ¿no? Porque está bueno empezar a intercambiar experiencias entre jueces, fiscales, quienes cumplen rol de defensor, sobre todo de cara a la litigación de este tipo de casos, ¿no? La tecnología nos desafía constantemente. Quienes son miembros aquí, integrantes de Fiscalía, seguramente van a coincidir en la cantidad de casos que empezamos a recibir, que cuando los analizamos ni siquiera podemos encontrar un artículo en el Código Penal que nos permita llevar adelante estas investigaciones. Entonces, yo quería compartir con ustedes algo que estamos experimentando desde la Fiscalía, y son las investigaciones en entornos digitales, justamente en lo que tiene que ver con la afectación de niños, niñas y adolescentes. Porque si bien ustedes a la tarde van a presenciar exposiciones brillantes de Temperini y de Macedo y del doctor Chaya, lo cierto es que la mañana se la vamos a dedicar más a los niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, porque este evento está realizado en el marco del programa federal de OCEDIC TikTok, y TikTok nos ayuda también a decir, bueno, vamos a todos los colegios de todo el país para poder concientizar, para poder sensibilizar. Por eso están todos los colegios que a ustedes en estos momentos se les cruza por la cabeza que OCEDIC puede visitar, aquí estamos, ¿sí? Se van a inscribir luego con Mariana y con Amparo, que ya van a estar por acá seguramente, pero nosotros encantados porque la visita sería en el marco de este convenio que hemos firmado con el gobernador. Entonces, desde ya decirles que sería un placer. Pero cuando la prevención y la sensibilización no funciona, pasamos al siguiente estadio, que lamentablemente es el ámbito del derecho penal. Digo lamentablemente porque no me canso y no me acostumbro a ver imágenes, videos de bebés siendo abusados por adultos. No lo puedo normalizar. Mi equipo, tengo un equipo en la Fiscalía que es excelente, pero que investigamos, entre otros delitos, todo lo que tiene que ver con explotación sexual infantil, grooming, que lamentablemente en un alto porcentaje de casos pasamos inmediatamente a lo que es el abuso sexual a los niños, a la corrupción de menores, y hoy ya estamos haciendo un convenio con la Justicia Federal porque tenemos casos que empiezan con grooming como una herramienta de captación para la trata. Entonces esto es de nunca acabar. Pero como si esto fuera poco, tenemos por un lado la suerte, pero por el otro lado, focalizado en este tipo de conflictos, la malísima suerte o el problema de que la tecnología avanza a pasos agigantados, ¿sí? Entonces, lo que antes, hace mucho tiempo, la Convención de Budapest, cuando se firmó en el año 2001, invitaron a los países a decir, bueno, pero ustedes pueden hacer reserva, entre otras cosas, de las imágenes artificiales. Claro, nuestro país hizo la reserva, que quiere decir que no la incluyó en las legislaciones penales. En el 2001, cuando hablábamos de imágenes ficticias, no reales, eran dibujitos animados. Eran literalmente dibujos que simulaban ser niños o niñas llevando a cabo algún tipo de actividad sexual. Pero hoy ya todos sabemos que esto no es así. Y ahora vamos a ver de qué estamos hablando. Ya son muchísimas cantidades de delitos que son atravesados por la inteligencia artificial, ¿no? Fraudes informáticos, ni hablar, toda la simulación de voces, ya creo que a la tarde van a hablar
el resto de los expositores sobre esto, daño de distribución o puesta en circulación, acceso ilegítimos a sistemas informáticos, todos delitos quizás informáticos o no, pero que se utiliza la inteligencia artificial para cometerlos. Y ahí tenemos un dilema, que se me empiezan a representar algunas cosas para compartir con ustedes. Los ciberdelincuentes o los delincuentes comunes tradicionales tienen acceso gratuito a la tecnología para cometer delitos sofisticados. Cada vez sofistican más sus modalidades. ¿Cómo los estados no vamos a tener las herramientas tecnológicas y procesales necesarias para contrarrestar ese efecto nocivo, pero siempre respetando los derechos fundamentales? Tenemos códigos procesales, penales, no quiero decir en todas las provincias, pero en la gran mayoría de las provincias, que aún no están adaptados a las nuevas tecnologías, ¿sí? Y esto, a quienes litigamos, nos genera un desafío, nos genera un problema. Yo en lo personal, antes de ir al juicio oral, ustedes saben que en CABA tenemos un sistema también acusatorio, voy a una cantidad de audiencias previas porque, con todas las de la ley, los abogados defensores plantean nulidades o plantean excepciones porque la Fiscalía utilizó una herramienta informática o un medio de investigación que no está legislado en el Código Procesal Penal. Libertad probatoria, sí, claramente la libertad probatoria, pero cuando hablamos de investigaciones en entornos digitales, la expectativa de privacidad es otra. No es lo mismo entrar en esta sala y registrar este ambiente que ingresar al teléfono celular de Pedro Fontanet. Imagínense todo lo que podremos encontrar aquí. Pero lo que digo es, no es lo mismo ir a buscar droga a una habitación que ir a buscar evidencia digital, por ejemplo, imágenes o videos de explotación sexual infantil en el teléfono de Pedro, porque me voy a encontrar con la vida de Pedro. Y si la mujer de Pedro utilizó durante 5 años ese teléfono, seguramente va a haber información de su mujer. Y quizás, ojalá que no, pero encuentre evidencia que prueba otros delitos que haya cometido Pedro y que no lo sabíamos, ¿sí? Y está ahí, al alcance de la mano del analista, del perito. Entonces, fíjense cómo la lógica nos empieza a cambiar totalmente. ¿Cuál es la expectativa de privacidad? ¿Dónde el Estado pone un límite? ¿Sí? ¿Quién dice dónde frenar? Si yo tengo todo, tengo el dispositivo de almacenamiento informático del sospechoso y tengo la posibilidad de encontrar no solamente imágenes o videos con niñitos siendo usados, sino también conversaciones de grooming. Y quizás también prueba de producción de imágenes porque este sospechoso quizás también abusa sexualmente de su hija o de su hijastra, produce ese acto sexual y luego lo introduce en una red internacional de explotación sexual infantil. Esto no lo leí en los libros, lamentablemente lo vivo día a día y estoy seguro que muchos de ustedes también. Entonces, no es algo de Entre Ríos, ni de Misiones, ni de Corrientes, ni de Buenos Aires. Es algo de todo el mundo, ni siquiera de Argentina. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para adquirir evidencia antes que se borre? ¿Sí? La evidencia digital se borra. Si yo tengo un arma, el arma es difícil desintegrarla. La puedo tirar al río Paraná y esconderla, pero no la puedo desintegrar. La evidencia digital se desintegra. Doble clic. Ya está, no existe más. Esa amenaza que le hice a través del mail a Matías
y Matías quiere denunciarme y yo hago un doble clic y ya está. Sí, quizás está el registro que le mandé un mensaje a Matías con los metadatos, pero el contenido quizás no. Entonces, fíjense cómo todo esto nos lleva a realmente poner manos a la obra y trabajar en una justicia con investigaciones distintas. Hay que hacer un upgrade, ¿sí? Hay que hacer realmente un entrenamiento de todos nosotros. Yo estoy muchas veces sentada donde están ustedes, muchas veces. Pero lo cierto es que no podemos seguir investigando de la forma que venimos investigando muchos de nosotros, que nos hemos educado en una justicia donde las investigaciones tradicionales teníamos A, B, C, D. Bueno, ahora nos cambiaron la forma de delinquir y el Estado tiene que estar adaptado a llevar adelante esa investigación. Bien. Distribución de explotación sexual infantil. Saben ustedes, porque reciben, ¿no?, que hay una ley federal en Estados Unidos que obliga a Microsoft, Twitter, TikTok, Meta, que cuando detectan con sus robots de inteligencia artificial que sus clientes, que podemos ser cualquiera de nosotros, subieron, publicaron, vendieron imágenes, videos con niñitos, bebés, adolescentes siendo abusados por adultos, tienen la obligación de enviarlo a National Center for Missing Children, que es una ONG que se encuentra en Estados Unidos, que a su vez ha firmado convenios con todos los países donde es delito la explotación sexual infantil, para que cuando se detecta que en Argentina está el autor que difundió, que vendió esas imágenes, lo remiten. Lo recibimos en el Ministerio Público Fiscal de Cava y se los enviamos a ustedes. Lo investigamos un poquito con un equipo especializado y se lo enviamos a cada una de las provincias. Escuchen esto, miren esto. Vamos. 157.787 reportes recibió la República Argentina desde NCMEC, National Center for Missing Children, en el año 2025. Pero en el año 2016 empezamos con más de 8.000, que es un montón. Pero terminamos en 2025 con 157.000, casi 160.000. Hace unos días me fijé y ya superamos los 82.000 reportes. ¿Qué son reportes? Denuncias simplemente. Cada uno de esos reportes puede tener 5, 10, 15 imágenes o videos de explotación sexual infantil. Cada uno de esos videos podemos ver que se está abusando sexualmente a más de un niño o de una niña. Entonces, ustedes vayan haciendo la cuenta de la cantidad de niños, niñas y adolescentes víctimas que tenemos en nuestro país. Es escalofriante. Ni hablar cuando investigamos las redes peer-to-peer. Muchos de ustedes han participado en la operación internacional que hemos hecho con 17 países hace un par de semanas, ¿sí?, en donde hubo 269 allanamientos, se han secuestrado dispositivos de almacenamiento informático y se han detenido más de 100 personas, ¿sí?, en 17 países de la TAM, Argentina incluido, con muchas provincias también. Y también España y Francia y Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos nos dio una mano bien importante. Todos esos delincuentes que allanamos están detrás de estas redes peer-to-peer. Ellos facilitan imágenes, videos sobre todo, pero videos que yo les quiero decir que me pongo a verlos, porque con todo respeto, cuando voy a juicio, los jueces me dicen, yo Daniela, no, doctora, yo no quiero ver los videos. Sí, es la evidencia digital. Usted tiene que resolver mirando la prueba, viendo la prueba. Es imposible poder seguir 30, 40 minutos de video abusando a niños o a niñas y a bebés. Todo lo que yo les diga, que veo caras de impresión, es nada comparado con lo que se ve. Por eso
a mí me gusta investigar todos los delitos informáticos, pero este es como que tengo, no sé, como si fuera una misión personal, ¿no? Porque lo que se ve es realmente escalofriante. Y esas computadoras están distribuidas en todo el mundo, no en nuestro país, nada más. Pero como la tecnología avanza, ya están mutando los ciberdelincuentes a donde la información está encriptada. Grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, grupos de Signal. Claro, allí hay una cantidad de personas que forman parte de esos grupos, pero es muy difícil poder llegar específicamente a los autores que se encuentran detrás de esto. Y miren, mi primer contacto, porque claro, después de todo esto que les acabo de contar, no puedo dejar de decirles que vino la inteligencia artificial para quedarse. Entonces, entre todos esos reportes, tenemos una cantidad de reportes que son de creaciones artificiales. Algunos caras reales y cuerpitos simulados o creados con IA. Otros totalmente creados con IA. Ustedes me dirán, pero bueno, ¿dónde está la lesión al bien jurídico protegido? Si son niños que no son reales. Le hago un pequeño, después podemos discutir lo que quieran. Después lo vamos a ver igualmente, pero el protocolo explicativo de la Convención de Budapest dice que la necesidad de incluir en los códigos penales a las imágenes creadas tienen que ver con esto. Los abusadores, los que producen este tipo de imágenes y de videos, utilizan los videos de la IA para convencer a los niños y a las niñas de ser abusados sexualmente. ¿Por qué? Porque es normal, ¿no ves que otras nenas, otros nenes de tu edad también han accedido a esto? Es por amor, es normal. Es una herramienta para convencerlos a, ¿sí? Mi primer contacto con la inteligencia artificial fue hace un año en el marco de la operación Guardianes Digitales por la Niñez, que fue una operación bastante parecida, un poquito más chica, pero participamos todos esos países sobre explotación sexual infantil. Hemos efectuado los allanamientos de manera simultánea, recogimos todos los dispositivos, teléfonos, computadoras, hicimos los correspondientes análisis y después los investigadores de todos esos países nos juntamos en Ecuador porque nos capacitaron para utilizar una herramienta con inteligencia artificial. ¿Saben para qué? Para identificar a las víctimas. Lo que nos ocurre cuando secuestramos imágenes y videos, podemos secuestrar una cantidad de imágenes, pero no sabemos dónde están esos niños o esas niñas, porque son imágenes que están circulando quizás hace unos años y fueron producidas por otra persona en otro país. Entonces, uno a veces como fiscal dice, bueno, yo me quedo muy contenta porque hemos secuestrado y detenido a estas personas y los llevo a juicio. Pero un momento, ¿y las víctimas? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Dónde están las víctimas? ¿Dónde están esos chiquitos? ¿Sí? Que su imagen está circulando hace años a nivel mundial. Entonces vino una herramienta ofrecida por International Center for Missing Children, que es otra ONG internacional muy comprometida con el bienestar de la niñez y de la infancia, y nos invitó a los investigadores a Ecuador para aprender a utilizar esta herramienta, que no sé si decir la marca, porque no quiero, prefiero que no, pero lo cierto es que, fíjense ustedes, bueno, ahí tuve el certificadito, pero quería mostrarles, a ver si lo tenemos acá.
Miren, identificamos 113 víctimas. En una semana fue esto. Nos tuvieron desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin parar, sentados, aprendiendo a utilizar esta herramienta, y logramos, entre todos, identificar 113 niños, niñas y adolescentes distribuidos por diferentes partes del mundo. Homeland Security, que nos ayudaba con esto, eran los encargados de, cuando nosotros le decíamos, hay una víctima en Chile, en tal lugar, vive en tal espacio, ellos eran los que a través de la policía de Chile articulaban para identificar esas víctimas. Rescataron 56 víctimas, ¿sí? Hubo 31 agresores identificados y 12 capturados. Eso derivado de esta mega investigación. Entonces, fíjense ustedes que una investigación que empieza por esto puede, pero profundizarse y terminar realmente en algo muy, pero muy importante. Pero claro, con la ayuda de la tecnología. Solos no podemos. Bien, entonces esto a mí me llenó de satisfacción porque siempre tenía como una cuenta pendiente, que era, bueno, ¿y esos chicos dónde están? ¿Quién los rescata? Pero bueno, hoy tenemos este gran desafío, que son las imágenes sexuales de niños, niñas y adolescentes creadas por inteligencia artificial. Miren simplemente estos datos, ¿sí? De 2024 a 2025, las imágenes creadas por inteligencia artificial han aumentado tremendamente, pero fíjense, la única empresa que nos informa a nosotros sobre esta situación es OpenAI. Y hay millones de otras empresas también que detectan este tipo de imágenes y no lo informan a la justicia. Es una información realmente parcializada, pero ya tenemos claramente la prueba de que esto existe. Pero claro, no toda la inteligencia artificial se detecta de la misma manera, o se conforma o se crea de las mismas maneras. Hay realmente diferentes formas. El Código Penal de España, que para mí siempre fue como un ejemplo a seguir. Después podemos discutir si tipifica mucho, si hay cosas que se podrían discutir mejor y llevarlas a otro ámbito del derecho, pero lo cierto es que ellos siempre están como avanzados y ya desde el año 2015 incorporaron la pornografía virtual o técnica, ¿sí? Y hacen una diferenciación entre lo que es virtual, ¿no? Como una creación artificial pero realista que está elaborada por una computadora. Una técnica, me corro porque algunos están sacando fotos, es protagonizada a lo mejor por mayores de edad que parecen ser menores de edad y simulan una actividad sexual entre menores pero son mayores, y una artificial que se representa a los niños, niñas y adolescentes a través de dibujos o también de otra clase de animación, ¿sí? Pero claro, hoy ya nos encontramos con las imágenes que son 100% artificiales a través de las instrucciones que nosotros mismos llevamos a cabo. Son instrucciones escritas, se genera un prompt y cada vez ese prompt se sofistica más. Ahora les voy a contar un caso en donde se llega realmente a imitar, pero a la perfección, la imagen de un niño o de una niña siendo abusados, ¿sí? También existe la superposición de rostros reales en cuerpos artificiales. Fíjense la diferencia entre lo que es una deepfake y lo original. El morphing, que lo vemos, esto lo vamos viendo realmente cuando nos llegan este tipo de casos, es ya una manipulación digital que va a combinar diferentes elementos y entonces se mezcla lo que es el rostro, el cuerpo, las expresiones. Fíjense, esto es increíble. Cameron Díaz y Julia Roberts. Imagínenselo esto trasladado a las imágenes de estos niños y niñas, ¿no?
Desnudos artificiales, esto nos representa no sé ustedes si tienen la misma experiencia, pero la posibilidad gratuita que con software de IA permita crear desnudez en la foto de lo que más tenemos son situaciones en ámbitos escolares de adolescentes que con las fotos que obtienen de sus propias compañeras lo que hacen es dejarle la imagen, la cara real y crean artificialmente su cuerpo, obviamente llevando a cabo algún tipo de actividad sexual, y luego la difunden, luego la publican. Claro, nosotros vamos a ver esa imagen y vamos a decir, es Juana Pérez, claramente, porque se percibe como absolutamente real. Entonces, no vamos a tener duda que Juana Pérez posó desnuda o llevando a cabo alguna actividad sexual y ya todo el mundo tiene a su disposición en las redes la foto de Juana Pérez, ¿sí? Su carita con esa creación. Hoy tenemos un montón de conflictos. ¿Por qué? Porque todos los que llevan a cabo este tipo de conductas son menores. Tienen 13 años, 12 años, que lo hacen con sus compañeras. Entonces ahí el derecho penal, el ámbito penal no tiene mucho que hacer. Pero sí, por favor, políticas públicas claras que permitan trabajar en la prevención y en lo que implica la consecuencia, hacerles entender a los adolescentes cómo esto impacta negativamente y fuertemente en la vida de esas adolescentes que de un día para el otro se encuentran con su cuerpo al desnudo a través de las redes. En eso trabajamos también muchísimo con OCEDIC en las diferentes escuelas, en los diferentes colegios. Y después, todos los chatbots y avatares que simulan ser niños y adolescentes utilizados para el grooming automatizado. Ustedes saben, el grooming es el contacto con el menor que va desde somos íntimos amigos hasta mándame fotos desnudas, intercambio fotos de contenido sexual y demás. Estos chatbots permiten que los abusadores puedan actuar simultáneamente a través de la tecnología con una cantidad de niños o niñas o adolescentes. Es decir, en este caso, la victimización aumenta cada vez más escalofriantemente, ¿no? Más niños víctimas, más viralización, más producción de explotación sexual. Y ya termino. Pero no quiero dejar de contarles un caso que yo lo aprendí en un evento que siempre me gusta ir porque estoy así como ustedes aprendiendo de expertos internacionales. En España, ustedes saben que se hace el Cyber Bootcamp en León todos los años. Se los digo porque es un dato muy interesante para ir a aprender también. Allí, un policía nacional nos contó un caso que era la Operación Cumberland, que la llevó a cabo Europol con Policía Nacional, ¿no? Una plataforma ofrecía imágenes que eran inéditas, eran creados con inteligencia artificial, pero no los decía. Y vendía 1000 imágenes a nada, a un precio irrisorio. ¿Quién denuncia lo que produjo esta operación? PayPal. Detecta esta operación rara. Miren, nos contaba el policía de la Policía Nacional que encontró, que lo que encontraron, porque siempre la pregunta es, ¿podemos detectar qué es lo creado con IA de lo verdadero? La respuesta internacional es, a nivel internacional, no. Hoy no existen todavía herramientas perfectas que nos puedan discernir y determinar qué es lo verdadero de lo real. Pero siempre hay otros elementos, otras herramientas, otras pistas donde profundizar. Y en este caso, cuando analizaron todas sus computadoras, encontraron que esta persona lo que había hecho era guardar los metadatos. A través del análisis de los metadatos, que ahora va a hablar seguramente Matías,
A través del análisis de los metadatos, podían determinar cómo el autor iba mejorando a través de los prompts las imágenes. Pero claro, en el 2022 estaba todo perfectamente organizado, ¿no? Las imágenes del 2022, las del 2023. En el 2022 eran dibujos animados, era lo que decíamos cuando en el año 2001 la Convención de Budapest nos invita a hacer la reserva. Eran esos dibujos animados. Claro, en el 2023 ya parecía como un poquitito más acercado a la realidad, pero cuando se veía la imagen con profundidad, la persona el niño tenía 6 dedos, o no pestañeaba en el video, o se daban cuenta a simple vista un analista que no era real. Pero en el 2024 eran todas reales. Y la cantidad de metadatos que se analizaron, que este hombre generaba los prompts para hacerlos lo más exactos posibles a la realidad, fue impresionante. Gracias a la presencia de esos metadatos y el análisis que se pudo hacer, es que detectaron que todo lo de 2024 era también ya. Si no, no lo hubieran detectado. He dicho por ellos, no lo hubieran detectado. Y no todos guardan los metadatos, ¿sí? Hay quienes se cuidan, hay sospechosos que obviamente se cuidan muchísimo más. Bien, y ya terminé. Conclusiones. ¿Por qué entendemos que las creaciones con inteligencia artificial deben incluirse en el ámbito penal? Primero por esta percepción de lo verdadero, ¿no? Porque las percibimos como verdaderas. En segundo lugar, porque esto permite una constante circulación. Ustedes fíjense, esto da como para largo, pero lo voy a resumir en segundos. La persona que comete este tipo de delitos, que es absolutamente capaz y que es perverso en todo caso, pero realmente no es inimputable, quiere cada vez imágenes o videos más sofisticados por ser delicados, ¿sí? Pero quiere ver a esos niños, niñas y adolescentes en situaciones cada vez más horripilantes. Bueno, la inteligencia artificial ayuda a que esto ocurra. Y si esta facilidad para acceder con la IA a crear estos elementos, no duden que es lo que después se distribuye en estas redes de explotación sexual infantil. Y cada vez hay más circulación y es permanente. ¿Por qué nunca baja la cantidad de ingresos de estos casos? Porque se sigue produciendo, se sigue abusando sexualmente y ahora tenemos la ayuda de la tecnología. Lamentablemente no pueden ser detectadas fácilmente en el marco de una investigación, salvo el caso que yo les conté, y debe existir alguna otra manera. Miren, hace poco leí un paper súper interesante que era de Reino Unido acerca de tipificar o no tipificar estas imágenes creadas con IA. Y uno de los expertos, o el autor, decía, ojo, están todos los países de cara a legislar y a introducir este tipo de conductas como delito, que ya en muchos países lo es. Pero ojo, porque las fuerzas de la ley no tienen hoy en ningún lugar del mundo las herramientas para detectarlas. Entonces, ok, tenemos la ley, pero no tenemos cómo detectar qué es lo verdadero, qué es lo falso. Entonces, el esfuerzo es amplio. Vamos queriendo legislar, ok, pero también vamos buscando la posibilidad de que estas herramientas existan, ¿no? Y esto es lo que yo les decía, que es literal. Es literal, lo hemos en cámaras Gesell de niños, lo hemos podido comprobar, que son utilizadas estas creaciones con IA para convencerlos a ellos, ¿sí? Para de alguna manera normalizar la situación. Bien, esto ya lo dije. Entonces,
Nada, yo lo que acá, los EDIC ya tienen ustedes constantemente el código QR para seguirnos. Lo dejo picando aquí en la sala si alguno quiere hacer alguna pregunta. Yo ningún tipo de problema, quizás nos quedan unos minutitos. Mis redes las tienen allí, que yo contesto todo siempre lo que me van preguntando. Y saben que estos espacios están buenos no porque vienen de Buenos Aires a enseñar nada. Esto es para intercambiar experiencias. A mí me pasó esto, me está pasando esto. ¿Qué les pasa a todos ustedes? Yo creo que es la forma de poder capitalizar y mejorar nuestras investigaciones, nuestras formas también, en el caso de los abogados, de poder enfrentarse con algo que es totalmente distinto y hacerlo más digno su trabajo. Y a los jueces. Los jueces tienen que definir y decidir sobre un caso como esto. Entonces, ¿cómo de alguna manera nos van a conocer? Primero que existen, y en segundo lugar la problemática, obviamente, y en segundo lugar cómo conocer e interiorizarnos acerca de utilizar los diferentes medios de investigación, cuáles son posibles de utilizar, cuáles no lo son, qué herramienta o qué prueba es válida, qué prueba no es válida de acuerdo a la herramienta o digamos a las herramientas forenses utilizadas o a los medios de investigación utilizados. Hoy nos encontramos con un desafío enorme y bueno, comenzamos hoy con este tema. Muchas gracias. Chicos, para todos, Daniela obviamente va a responder preguntas. El que quiera formular una, levanta la mano, le acercamos un micrófono y pueden preguntar lo que quieran. Mientras les voy diciendo que a la tarde espero que estén todos aquí sentados también, ¿no? 8 horas. Tengan paciencia, pero no se van a arrepentir, no saben lo que viene a la tarde. Ni se imaginan. Sí. Doctora, buen día. Francisco Moreno, un gusto. Gracias por la ponencia, muy interesante. Vengo hace varios años trabajando investigando ya, lo traigo de otro espectro jurídico, del derecho público, administrativo y demás. Lo convertí al derecho también penal, investigo mucho la legislación mundial y encontré básicamente algunos principios que salen de la Unión Europea, el instrumento 2019-2024, pero el desafío sobre legislar es bastante complejo. La pregunta, todas las legislaciones que aparecen a nivel mundial están más dirigidas a la órbita privada, a la órbita corporativa, empresarial, existen, son comprables, o sea, se edifican para procesos internos, logística, comercio, marketing, etc. Pero para el derecho, para las instituciones públicas, por decirlo así, en Argentina específicamente aparecieron en Santa Fe, en provincia de Buenos Aires, creo que, no sé si en Cava, algunos decretos que vienen a dar luz sobre el uso ético, aplican principios. La pregunta es cómo cruzamos la legislación interna argentina con prototipos internacionales como Gemini, GPT y otros aplicativos que tienen una profundidad de información y de poder concentrado económico sobre información, como trajo Google también y demás, sin poner tanto freno a la base de la tecnología. Claramente la implementación de inteligencia artificial del Estado es complejo, por una cuestión de cultura y tecnología, pero legislarlo también creo que es más complejo por una cuestión de ausencia de capacidad y de investigación y cómo funciona, más específicamente lo delictivo, porque se hace complejo porque la velocidad de la tecnología va mucho más rápido que por las instituciones. La pregunta sería cómo trabajamos la legislación sin tocar solamente las cuestiones éticas. Bueno, gracias, sí, te entiendo perfecto. Lo iba a decir antes, una cosa son las cuestiones éticas que ya sabemos a través del Reglamento Europeo y de todas las diferentes legislaciones o reglamentaciones que hoy están imperando a nivel internacional, generan una cantidad de lagunas, ¿no? Justamente sobre esto, ¿no? Sobre esa cantidad de información, cuáles son los límites, qué es lo ético, qué es lo que deja de ser. Mi propuesta tiene más que ver con una cuestión de legislación penal, ¿sí? Independientemente
de cómo se efectuó esa producción o esa creación de inteligencia artificial, que lógicamente después se va a tratar todo eso en un ámbito más de la ética, en un ámbito civil, en un ámbito internacional. Mi propuesta es una legislación penal, es decir, partamos de la base con que por estos fundamentos y muchísimos otros que podríamos eventualmente discutir, porque muchos pueden no estar de acuerdo con esto, por la lesión al bien jurídico o no la lesión al bien jurídico, que lo podemos discutir sin problema, pero lo cierto es que la creación, como sea, con la herramienta que sea, con inteligencia artificial, de una imagen de un niño, niña, adolescente, siendo usado por un adulto, sea parcialmente real o sea parcialmente ficticia o totalmente artificial, debe ser delito. ¿Sí? Debe ser delito. Entonces, podemos discutir, ¿tiene que tener la misma sanción penal que la producción? Y quizás no. Quizás tenga que tener en el 128 un párrafo, porque yo estaba evaluando el proyecto de reforma del Código Penal y está introducido en el primer párrafo del 128. Me parece un montón, me parece mucho, porque aparece con la misma sanción penal de quien produce, de quien distribuye, de quien facilita, de quien comercializa. ¿Sí? Pero tiene que estar legislado, claramente tiene que estar legislado, sí. Buen día, doctora. Yo soy del área de cibercrimen de la Policía de Entre Ríos y más que nada la pregunta va por esto que usted estaba comentando de la herramienta para detectar a las víctimas. Nosotros, el área de cibercrimen que estamos acá, somos las personas que por ahí estamos viendo los videos y aconsejamos a la Fiscalía algunas cuestiones. Y si nos entra ese tema de decir, bueno, podemos generalmente, la mayoría de los casos, sabemos quiénes son esas personas que distribuyen o que producen esos videos, pero no logramos generalmente dar con las víctimas. En algunos casos sí, bueno, yo tuve un procedimiento donde dimos, digamos, específicamente con una víctima, digamos, que corría riesgo, digamos. Y quedamos siempre con ese como sabor amargo de decir quiénes son esos niños que están siendo todo el tiempo abusados, violados, y queríamos saber si esa herramienta estaba acá en Argentina o... ¿Cuál es la herramienta? La herramienta que se podía saber quién eran las víctimas. ¿Pero tiene un nombre la herramienta? No, pero la que usted comentó hoy. Que fue no. Sí, bueno, voy a decir cuál es. Es Clearview. Ok. ¿Y acá en Argentina hay alguna fiscalía de así? Después eso me contacto más que nada porque hay lo que trabajamos ayer justamente eran bebés que estaban siendo... No, pensé que me decías que vos estabas utilizando una herramienta. No, quería saber si... La herramienta es Clearview. Bueno, esto da para mucho, pero nos han presentado diferentes organizaciones la objeción de la utilización de esa herramienta, ¿no? Porque de alguna manera es bien invasiva de la intimidad. Pero la protección de niños, niñas y adolescentes creo que supera, ¿no? Porque cuando nosotros aprendimos a utilizarla, en nuestro caso es el Cuerpo de Investigaciones Judiciales quien la tiene, ¿no? Pero bueno, yo aprendí a usarla y sí, realmente es bien invasiva, ¿no? Es bien invasiva porque no solamente va sobre la víctima, sino sobre un montón de personas que tienen parecidos y vas investigando y descartando realmente quiénes son, pero te estás es todo con fuentes abiertas, nada es intrusivo. En llegado el caso tendríamos que pedir la autorización al juez. En esta última operación, que les cuento que ustedes también han participado, yo le pedí, nosotros desde nuestro equipo le pedimos al Cuerpo de Investigaciones que también como punto de pericia identifique a las víctimas de todos los hallazgos, ¿no? Es un trabajo bien importante. En República Dominicana yo me llevé la sorpresa la otra vez que estuve allí. Los jueces, o sea, hay una forma, digamos, de entender que nuestro artículo 128, que no sé cuál es el artículo de allá, si no tenés las víctimas individualizadas,
no hay posibilidad de llevar el caso a juicio, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nosotros en nuestro tipo penal nos permite generar cada uno de los verbos típicos independientemente de la identificación de las víctimas, pero creo que es un paso bien importante poder trabajar también sobre las víctimas hoy día. Sí, perdón, una pregunta más. La doctora Medina aquí quiere hacer una pregunta. Sí, obvio. ¿Yo? No, la pregunta mía es bastante sencilla. ¿Cuál es el punto de contacto, porque obviamente son redes virtuales, que determinan la aplicación de la ley penal en cada una de las jurisdicciones que va a investigar? Digamos? ¿Cuál es donde digamos, toca para que pueda determinarse quién es competente y cuál es el derecho aplicable? ¿Yo lo dices aquí en Argentina? A nivel, digamos, a nivel internacional. Exactamente. Hay una red internacional 24/7 donde hay representantes de cada uno de los países en donde están alertas para recibir, para colaborar, para profundizar todo lo que es cooperación internacional. Por esto que decíamos, ¿no? Tenés una operación donde somos un montón de fiscales de diferentes países los que investigamos. Lo que estamos haciendo ahora es armar conjuntos, equipos conjuntos de investigación, como para poder llevar adelante de forma conjunta, de forma coordinada y simultánea este tipo de operaciones. Pero suponete que vos tenés una investigación aquí en Entre Ríos y tenés una víctima en Perú. Bueno, en Perú hay una oficina de enlace 24/7 especializada para ayudarte en lo que necesites, ¿sí? Y también esto que vos decís, muchas veces es delito en un país y en otro no lo es. Entonces, ¿cómo hace ese país? ¿Ayuda? ¿Colabora? No? O sea, todo tema es como un desafío importante, ¿no? Son investigaciones transnacionales y, como bien vos decís, no en todos. La explotación sexual infantil, el grooming es delito en todos los países, menos en 5 en todo el mundo. Pero lo cierto es que eso no genera tanto problema. Sí genera bastante problema, que yo tengo varios planteos, es cuando se utiliza un medio de investigación que está permitido en Suiza. Ahora tengo una operación en Suiza, que se utilizó un medio específico, como es el software a distancia, el allanamiento remoto. Allá está permitido, está legislado, pero detectan de esa investigación que hay autores aquí en la Argentina. Entonces, lo que me plantea el defensor es: perdón, el remote forensic aquí no lo tenemos legislado, porque yo tengo que dar como válida una evidencia que se ha adquirido en extraña jurisdicción con una herramienta que aquí no está prevista, pero allá sí. Y acá funciona como noticia crimen. Esto es lo que yo pienso, podemos discutir, pero yo respondo siempre esto, ¿no? O sea, la adquisición de la evidencia fue legítima porque se hizo en Suiza en el marco permitido de sus legislaciones procesales. Detectan, como es muy común, detectan del análisis de los dispositivos que uno de los autores más importantes estaba aquí en la Argentina. Ah, pero yo no tengo el remote forensic, pero ellos sí, ¿no? Entonces, así como nosotros en Buenos Aires los jueces entienden de la misma manera que yo te estoy diciendo, en otros lugares no. Todavía es como que estamos haciendo el camino al andar. Bueno, son dos preguntas ahora. Recién dijiste que son 5 los países que no tienen la explotación sexual infantil legislada o que la permiten. ¿Cuáles son? Ya sabía que me iban a preguntar eso y nunca me los acuerdo. Uno es Nigeria y después hay 4 más, no sé. Ya tengo mientras así me Y el otro, me preocupa el equipo que tiene que ver, como vos dijiste, señalaste al principio, permanentemente esos videos durante 20, 30 minutos, todo el día, toda la semana. ¿Hay algún apoyo psicológico para la gente que tiene que estar en esa investigación? Pues escuchándola a la funcionaria policial también. Bueno, es una excelente pregunta, ¿no? Porque uno normaliza estar viendo, mirando todos estos videos y es como que decís, bueno, los videos a veces duran 40 minutos, ¿no? 50, una hora, que vos estás viendo todo ese acto.
Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires hay un equipo del Ministerio Público Fiscal que los psicólogos nos asisten. Tenemos reuniones cada tanto en donde ellos nos asisten para llevar adelante esta situación. Ahora, yo te voy a contar mi experiencia, nuestra experiencia. Cuando de pronto algunos integrantes se sintieron realmente incómodos, mal, porque acababan de ser mamá, porque es normal que esto realmente nos saque de eje, ¿sí? A lo mejor no nos damos cuenta, hacemos ese trabajo, pero volvemos a casa. Yo, por ejemplo, siempre digo, a mis hijos los he torturado toda mi vida de ver tanto, y mi casa era todas las noches el juicio que tuve y lo que se hacía, lo que no se hacía, y lo que veía, lo que no veía. Pobres pibes, porque en realidad no tenían por qué. Evidentemente yo ahí tenía un tema para trabajar porque me afectaba muchísimo y por sobre todas las cosas tenía mucho miedo que a mis hijos les pasara esto. Pero nuestro equipo, si bien asistimos a estos grupos, digamos, de ayuda o de asistencia psicológica para el caso, ya estamos como, ¿cómo se dice? Con coraza, ¿no? Con la coraza. Y es como que nos supera más la necesidad de investigar, de identificar al autor, de llevar al juicio y ese granito de arena de decir, bueno, se hizo justicia. Es como que nos satisface más esa parte que como que supera todo lo horrible que vemos, ¿sí? Pero alguien lo tiene que ver. Alguien lo tiene que ver. Pero bueno, Javi. Bueno, me comprometo. Me comprometo a decirte cuáles son, que yo me los voy a acordar, pero me preguntan si... Ahí está. Brasil, Bolivia, grandes países de Medio Oriente. Y Brasil y Bolivia. El grooming como delito ¿tienen delitos conexos? No. Pero Medio Oriente, por lo general es Medio Oriente, ¿no? Con otra cultura, África. Filipinas, Bangladesh. Dani, yo tengo una pregunta. Teniendo en cuenta esta problemática que bueno, ya conocí o hablaste mucho, de la inteligencia artificial y de la falta de legislación, el año pasado hubo un fallo bastante conocido de provincia de Buenos Aires donde... Zárate. Exacto, en Zárate, donde, de alguna manera, utilizando la analogía, que en el derecho penal no está permitido, se condenó y se validó una conducta por el 128 de pertenencia, producción e distribución de material de abuso sexual infantil con inteligencia artificial. ¿Cuál es la política? Entiendo ahí que la política criminal de la provincia de Buenos Aires es a favor de eso, porque si no lo hubiese acusado. ¿Cuál es la política criminal en Capital Federal? ¿Y cuál es tu opinión respecto de una situación así? Bueno, yo voy a dar mi humilde opinión con relación a ese fallo que, como nuestro artículo 128 hace referencia a simulaciones, ellos equipararon las creaciones con inteligencia artificial a las simulaciones. Yo creo que no es así, que nuestro legislador no quiso decir jamás que las creaciones con IA estaban incluidas dentro del artículo 128, y lo que ocurrió, en realidad, y esto lo dice Pablo Palazzi en uno de sus tratados, lo que ocurrió es que cuando nuestro legislador crea el artículo 128, hace un recorte y pego de los tratados internacionales, en donde sí, ya en esa época estaban incluidas las simulaciones, como las que hablamos de España. Entonces, ese artículo se legisla en base a lo que decían los tratados internacionales. Pero si nosotros leemos las discusiones parlamentarias, nunca el legislador quiso que eso sea delito. Así que yo ahí tengo como mis reservas. Si hay alguna pregunta más. Última, ¿no? Última, porque ya Mati me va a matar. Viene el doctor Ocampo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 12 menos 25.
Buenos días, doctora. Le agradezco su tiempo. Le quería hacer una consulta respecto a lo que había mencionado, el tema de la asistencia psicológica que se le daba a la gente que tenía que ver estos videos, ¿no? Entiendo que los videos como tal se analizan, ya sea para identificar si es real o no, si es inteligencia artificial, cualquier tipo de simulación, o si hay una persona que real en ese momento o al agresor mismo, vamos a decirlo de esa forma. ¿Se ha contemplado reemplazar a la persona como tal, ya sea por algún programa de identificación de rostros, ¿no? Con tal de evitar ver 40 minutos y solo ver qué tan clara es la imagen, con tal de ahorrarse todo ese problema? No, pues si querés hacerlo, te contratamos. La verdad que no es la humildad aparte, ¿no? No es algo difícil de configurar y siempre que se, ¿cómo decirlo? Para que no suene muy técnico, siempre quedaría ahí. No sería contratar una empresa y que después haya un problema de datos y privacidad, sería algo de la propia institución. Bueno, después en el break hablamos. No, ojalá, sería fantástico. Última, el doctor quiere hacer y ya está. Sí, último. Para complementar, en casos que hemos trabajado juntos con la doctora Dupuy, es importante también enfocar que no se observa solo a la víctima y al victimario. Se observa todo el panorama que se ve en las imágenes. Porque hay elementos que nos permiten trabajar sobre la situación locacional del abuso o el origen étnico, o etcétera, etcétera. Hay un caso muy importante que se determinó la existencia de chicos que eran abusados sexualmente en el norte del país porque el abusador les regalaba unos brazaletes y todos los chiquitos usaban el mismo brazalete y se pudo identificar de dónde era la persona porque la persona en otras imágenes tenía una camiseta de fútbol. Entonces el ojo del investigador es indispensable. Y con el tema de la evaluación psicológica de las personas que hemos investigado o investigan este tipo de crímenes, les digo que no solo alcanza con lo psicológico. A nosotros nos hacían una evaluación psicológica cada 15 días, 30 días, 60 días, y estaba todo bien, y acá estoy en Paraná con una diabetes tipo 2, que salió por eso. Entonces, el cuidado de los investigadores, tanto policiales como judiciales, como del Ministerio Público, es indispensable. Presentate. Perdón, soy Víctor Chamenco, trabajo como funcionario en el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Entre Ríos y anteriormente fui jefe de cibercrimen de la Policía Federal y tuve el honor de trabajar muchos años con Daniela. Trabajamos muchos años juntos y es real lo que dice él, ¿no? Y esto me detengo en esto que es muy importante. La tecnología es impresionante cómo nos puede ayudar la supervisión humana, ¿no? La supervisión humana es vital. El ojo nuestro, del investigador, del analista, es vital. Interpol, ¿no? A través de ICSE tiene un departamento que se llama ICSE, que es donde ellos analizan pormenorizadamente cada una de estas imágenes para, como decía Víctor, poder determinar, detectar dónde vive esa víctima. A veces, yo nunca me olvidé que también me entrené con ustedes y me contaban de qué manera, por ejemplo, claro, con cámaras o con herramientas que te permitían ver la marca del colchón, por ejemplo. Y el colchón era una marca rusa. Entonces, ¿y dónde estaba? ¿Y quién compró este tipo de colchón? ¿Y cuándo se vendía este modelo de colchón? No, es fascinante, fascinante realmente hacerlo desde lo que es el conocimiento humano. Yo le tengo que dar la palabra a mi... Sí. Ya. Dale. En relación a lo que mencionaba el compañero sobre una herramienta forense para detectar imágenes, Magnetic tiene una que trabaja con ICACOP, que es
seguramente Víctor la conoce, y que coincido con lo que dice de que nunca va a reemplazar el ojo humano, pero sí por lo menos nos evita tener que mirar tanto contenido de abuso sexual infantil. Lo que ya está hackeado, no tenemos que mirarlo, lo nuevo sí o sí hay que analizarlo. Entonces, hay una herramienta que no es de acceso público, pero por lo menos ayuda. Sí, sí, sí. Sí, igual el tema del hasheo es todo un tema, ¿no? Porque así, o sea, yo siento que cuando preparo un caso y ya me pongo como litigante, más que la correspondencia en el hasheo, yo necesito llevarle al juez la prueba, ¿no? Entonces, todo eso lo tengo que bajar, lo tengo que analizar, lo tengo que analizar y tengo que buscar la forma de cómo presentarlo. Yo no le puedo decir al juez, bueno, hay hasheados, no sé, 1200 imágenes y esto es lo que nos permite, la correspondencia de los hashes es lo que nos permite realmente determinar qué es abuso sexual infantil. Es de mi propuesta, si fuera así. Entonces, sí, para detectarlas, pero en algún punto el litigante lo tiene que ver, lo tiene que analizar y como decía Víctor, ver si en esas fotos o en esos videos no están personas, no son víctimas, hasta niñas o niños que viven con el agresor. Y eso lo determinás cuando vas al allanamiento. A mí me encanta ir a los allanamientos porque te das como una idea de todo, ¿no? Es apasionante, realmente apasionante, pero tiene sus consecuencias, como todo. Gracias.